Hoy, en Historias y Misterios, nos vamos a Muros, a Morcín y a Oviedo. ¿Es cierto que el Monsacro en Morcín alberga tesoros bajo sus piedras? Su propio nombre indica que es un monte sagrado y lo ha venido siendo durante siglos, desde hace 9 que sepamos, probablemente más. Aquí hallaron cobijo las reliquias de la Cámara Santa durante las invasiones musulmanas y tan lujosa presencia ha hecho que pesen sobre el Monsacro en Morcín numerosas leyendas. No son solo las joyas que, según algunos, atesora desde hace siglos este monte, también es su significado, que lo tiene y mucho. ¿Por qué otra razón, si no, iban a venir una comunidad de monjes a establecerse aquí en pleno siglo XII? Hola Miguel. Hola. ¿Qué tal estás? Estamos enfrente de la catedral, que aparentemente no tiene nada que ver con el Monsacro, pero sí que tiene que ver porque Monsacro, su propio nombre lo dice, monte sacro. ¿Tanta religiosidad hay en torno a este monte? Pues sí, la sacralidad del Monsacro es previa al cristianismo, a época romana y hunde sus raíces en la prehistoria. Ahí está el inicio de esa importancia que tiene desde un punto de vista sagrado. Sabemos que en la cima del Monsacro hay una necrópolis tumular prehistórica, un lugar de enterramiento en el cual se subía a enterrar a las personas. Ya en la prehistoria, cualquier elemento natural, pero sobre todo una montaña, que sobre todo como esta destaca sobre el terreno, era un lugar dado a su sacralización y creemos que podría adorarse allí al dios de la guerra prerromano, Taranus, que sería el dios de la guerra, que se adoraría en la zona. Ya en época romana, el culto, por esa sacralidad que tiene la montaña, pues continúa. Lo que va a producirse es una transmutación y se va a empezar allí a adorar a Júpiter. El equivalente Eso. a Taranus. Y lo que pasa luego es que ya en época de la cristianización se va a adaptar, se va a asumir esa sacralidad del Monsacro, que hay que decir que el propio nombre de Monsacro posiblemente se le diese en la época del Imperio Romano, de dominación romana, y ya en época cristiana el culmen está cuando se enlaza la sacralidad del Monsacro con la leyenda de la traslación de las reliquias desde Toledo a Asturias. Esa leyenda pues se entronca con ella y por tanto pues por un fenómeno de transposición se cristianiza un monte que tenía una sacralidad mucho anterior y se adapta al cristianismo. Miguel, la leyenda cuenta que cuando ocurre la invasión musulmana, las joyas que se conservan en la Cámara Santa son trasladadas al Monsacro para salvaguardarlas. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? Sí, documentalmente la primera referencia de la traslación de las reliquias de Toledo a Asturias es de la segunda mitad del siglo XI. Y en esa primera referencia textual escrita se habla de la traslación de esas reliquias desde Toledo hasta Oviedo. Será a principios, en los primeros años del siglo XIII, cuando hay, que ya podía venir de época anterior, pero ahí es cuando se hace una narración muy precisa en la cual se habla de la traslación de las reliquias que se envían en la época de la invasión musulmana para protegerlas desde Toledo a Asturias, y sí que ya se menciona esa parada durante un tiempo en el Monsacro. Es precisamente la época, siglo XII, siglo XIII, la época en la que se construyen también las iglesias que hoy podemos ver en el Monsacro. Va todo un poco de la mano. Precisamente las dos ermitas o capillas, según las queramos llamar, la de arriba y la de abajo, son del siglo XIII, más bien hacia la segunda mitad del XIII.
y posiblemente, esto es hipótesis, pero se puede presuponer, se crean justamente en este momento por esa tradición creciente de que las reliquias estuvieron en el Monsacro y por esa devoción popular e interés peregrinacional. No solo se visita Oviedo, las reliquias en la Cámara Santa, sino que también se visita el Monsacro porque fue un punto muy importante. Es curioso porque hoy, cuando vamos al Monsacro, bueno, pues vamos a pasear, vamos a contemplar los paisajes y se nos hace un poco costoso entender que ahí alguna vez estuvo viviendo gente y efectivamente estuvieron viviendo toda una comunidad monástica a lo largo del tiempo. Quizás el fraile más conocido sea Rodrigo Estébanez. Hay un documento de donación real del rey Fernando II de León, en la cual en el año 1158 hace la donación o concesión de un coto, un territorio, al fraile Rodrigo Sebastiánez, el cual era un noble, posiblemente había estado en la corte de Alfonso VII, y entonces, en un momento dado de su vida, decide abrazar la vida religiosa o espiritual, y quizás por esos contactos que tiene buenos en la corte, consigue de Fernando II esa concesión del coto en la cima del Monsacro. También se habla de los fratres de Montesacro, es decir, nos está hablando de una primitiva comunidad monástica que tendría un funcionamiento, que se dedicaría a la oración y también a la cría de ganado, porque el coto que se concede, se dice en el propio documento, es para que los fratres críen el ganado que tienen en la zona. No sabemos nada de su fin. Acaba desapareciendo. Sí que tenemos alguna noticia posterior a ese momento fundacional de que tuvieron algún tipo de, vamos a decir, pues tirantez con el obispo de Oviedo, porque las ermitas que quizás estuvieron a su cuidado, los peregrinos daban donaciones y entonces esas donaciones que daban los peregrinos pues a veces no rendían buena cuenta los fratres y entonces el obispo de Oviedo pues les llamaba la atención porque esas donaciones tenían que revertirlas, ¿no? Y entonces eso es, y ya se pierde un poco ya en el tiempo, no podríamos decir una fecha exacta porque la documentación no existe. ¿Quién sabe si algún día un caminante despistado a su paso por estos caminos se encuentre alguna de esas hayalgas de las que hablan las leyendas? Todo serán hipótesis, todo menos la evidente belleza del Monsacro. No os olvidéis de suscribiros a mi canal.